En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Del año 2020. La canción del día, nada más y nada menos, la parte final de Vincheró, de la ópera de Giacomo Puccini, Turandot, interpretada por el tenor polaco Leszek Swieczynski, de la Ópera Real de Polonia con el coro Medicantus. Un regalo que me hizo mi querido amigo Miguel Fontán el día de mi cumpleaños, el 20 de julio, que quiero compartir con todos ustedes. Ahí no nos vamos a perder el re mayor sostenido por 6 compases con el que terminan estos minutos de música. Encantador día, encantadoros aquí en Caracas, no sé cómo estamos por allá, donde está nuestro querido Jorge Eikhoff, hoy dedicado a Santa Juana Francisca de Chantal, una religiosa del siglo XVII, contemporánea de Shakespeare, por decir algo, cofundadora de la Orden de la Visitación de Santa María. Esta ópera, Turandot, la estrenó Puccini en 1926 y es una belleza, es una belleza. Bueno, gracias a todos los que se conectan con nosotros a través de RCR750 por donde sea, .com, por el canal YouTube, por Twitter, por donde sea. Gracias a Jaime Estares en la dirección general de la estación, a Willy Zarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano, nuestra genial productora y cómplice de mis canciones perolitos de todos los días, José Gregorio González en los controles, Argeni Barreto en la lectura de las noticias, Jackson Vargas y Marilia García allá, donde nosotros no estamos. Bienvenido nuestro querido contertulio de los miércoles de Perspectiva, Miguel Fontán, que tiene además la frase del día que ya les va a decir, pero antes quiero presentar a nuestro invitado, un invitado de lujo que siempre a nosotros nos da muchísimo gusto contar con él. Georg Eikhoff, historiador y analista político. Nació en Colonia, Alemania, en 1965. Oye, qué bella es Colonia. A mí cuando me llevó la Naumann para allá, de verdad, Colonia es una ciudad maravillosa. Estudió teología, literaturas hispánicas e historia moderna en Berlín y Madrid. Trabajó en la administración pública alemana en distintas funciones políticas. Durante 4 años fue alcalde. Vivió en Caracas, Venezuela, también en Querétaro, también en Montevideo. Bueno, un hombre universal, y de esa condición universal, por supuesto, que vamos a hablar hoy. Bienvenido Jorge Eikhoff, y Miguel Fontán con la frase del día. Comienza a disparar. Bueno, bienvenido Gioc, hola Víctor, gracias por esta nueva oportunidad de estar contigo. Y la frase del día se le atribuye a Martin Luther King y es: nadie se nos montará encima si no doblamos la espalda. Y creo que en estos momentos es muy pertinente. Bueno, yo te voy a ceder a ti la primera parte del entrevistado
y podemos comenzar con las... Yo no sé si tú tienes reflexiones hoy en miércoles de perspectiva. No, hoy no, porque hoy tenemos las reflexiones de Eickhoff, que escribió en la revista de Occidente, que es una gran revista, ¿no? Es un gran el espacio para escribir. Qué honor que tengamos a uno de los que participó en un especial de la revista de Occidente llamado Venezuela, Consensos para la Reconstrucción. Y la verdad es que Eickhoff hace un magnífico escrito, inspirado en un texto de Ortega y Gasset sobre la reconstrucción de Alemania después de la catástrofe nazi, en el momento en que en Alemania están ocurriendo cosas. Se está sedimentando la separación entre Occidente y el régimen comunista. Se está nombrando a Konrad Adenauer primer canciller, al presidente también de Alemania. Y llega Ortega y Gasset a dar una conferencia a la Universidad Abierta de Berlín, y sobre esa conferencia se monta Georg Eickhoff para hablar de las posibilidades de la reconstrucción de Venezuela. Ortega y Gasset le dice a los berlineses así en su cara, les dispara lo siguiente: para comenzar la reconstrucción de Alemania hay que aceptar la derrota. Pero mejor dejemos que lo diga Georg Eickhoff. Georg, ¿son similares las condiciones de la Alemania posguerra a la condición de devastación en frío de Venezuela? ¿Y qué significaría para los venezolanos aceptar la derrota? Hola, un saludo desde Ucrania, donde me encuentro ahora. La idea de este artículo, como todo este número especial de la revista de Occidente, es reflexionar sobre cómo vamos a continuar una vez que hayamos salido de este desastre actual. Una comparación con Alemania, bueno, esta revista de Occidente fue fundada por José Ortega y Gasset hace 98 años. Y por eso era la oportunidad para un alemán enamorado de Venezuela de hablar en esta revista sobre esta conexión posible entre lo que pasó en Alemania hace 70 años y lo que va a pasar en Venezuela en no sabemos cuántos años, si es 1, si son 3, si son 5, si son 10 o si son 20. La dictadura nazi en Alemania duró 12 años. Esto es bastante menos que la venezolana. No sé si contamos realmente dictadura chavista desde el 99. Quizás esto que hubo en Venezuela se transformó en lo que es ahora. Siempre entre las naciones y los tiempos, las diferencias son más grandes que las similitudes, pero las similitudes sí pueden enseñarnos algo. Aceptar la derrota. ¿Qué pasó en el 49? Eran las primeras elecciones libres después de la dictadura nazi. O sea, entre el final de la guerra y las primeras elecciones pasaron 4 años de transición en el oeste y en el este de Alemania, la ocupación soviética. Y estas mismas elecciones, y Ortega y Gasset habla en Berlín el mismo día de la sesión constituyente del nuevo parlamento en Bonn, la nueva capital en Alemania occidental. Y esta elección fue realmente lo que provocó la división del país y que se estableció ya en octubre, entonces un mes después, con todas las de la ley, un Estado comunista en territorio alemán bajo el control soviético. Y creo que Ortega y Gasset se refería a esta derrota que estaba para la gente. Imagina, habló en Berlín, mientras en la nueva capital, a 600 kilómetros, se reunía el parlamento, y en Berlín la gente en el día a día pensaba, ¿cómo va a seguir esto ahora la ciudad dividida con una dictadura comunista en una parte? ¿Qué va a pasar aquí con nosotros? O sea, y por eso hubo mucha gente que atendió esta conferencia, hasta rompieron las puertas y ventanas, y la policía tenía que poner orden. O sea, en este momento un pensador español, era un filósofo español, era una superestrella en Berlín, y había mucha gente, sobre todo jóvenes, ávidos de escuchar a un extranjero
un español enamorado de Alemania. Él había estudiado en sus años, muchachos, en sus 20, 23, 25 años, había estudiado en Alemania, era un especialista en filosofía alemana y una persona muy, muy respetada en Alemania. Luego, en los años siguientes, sus libros, sobre todo el famoso La rebelión de las masas, que es un libro contra el fascismo, contra el comunismo, una reflexión liberal sobre el futuro de Europa. Esto fue muy, muy popular en la Alemania de Adenauer y es algo que también es semejante a este momento histórico de Venezuela, donde hay exilio, donde hay gente arraigada, donde hay extranjeros, como es mi caso, que se dedican a reflexionar junto con los venezolanos qué va a pasar después de este desastre que lo vivimos juntos. Ahora, de cierta manera, yo también me considero en el exilio porque mi deseo es vivir en Caracas por razones muy precisas y estoy trabajando para ello. Y nuestra conversación hoy también para mí es una pequeña etapa en este camino de vuelta a Caracas. Bueno, yo me agrada escuchar toda tu intervención, especialmente lo último, en el sentido que siempre tus reflexiones sobre Venezuela son importantes y si le estás aquí, pues se puede atinar mucho mejor a lo que vive el contexto. Y sobre eso quisiera hacer mi pregunta, reflexión. Yo leí tu extraordinario artículo, tengo algunas dudas quizás con algunas cosas que se dan como datos y no necesariamente son datos. Yo conversaba el otro día con Floris Caray, que está leyendo la biografía de Hannah Arendt, y sobre los valores occidentales de Venezuela nos tendríamos que preguntar si efectivamente los venezolanos sabemos lo que son los valores occidentales y los tenemos arraigados. ¿Por qué te digo esto? Ortega y Gasset tiene una frase muy buena que además está muy mal interpretada, que es el hombre es él y sus circunstancias. Pero Ortega no se refería a la circunstancia como contexto, sino a las herramientas que tiene el hombre y las capacidades que tiene el hombre para enfrentar ese contexto. Eso lo aclara Julián Marías en uno de los prólogos de una de las ediciones de La rebelión de las masas, ya que lo nombraste. Entonces, viendo al venezolano en esas capacidades, ¿verdad? Viendo lo que tú planteas, que es tu premisa inicial y sobre eso la vas desarrollando, que son los valores occidentales, yo me pregunto y te pregunto si crees que de verdad el venezolano tiene unos valores occidentales arraigados, si venimos dando muestras de todo lo contrario. Por ejemplo, a finales de la década democrática, muchos intelectuales firmaron un manifiesto de bienvenida a Fidel que es todo lo contrario a los valores occidentales. En el 2004, que tú lo viviste, hubo toda una negociación nefasta que puso en jaque la posibilidad de salir electoralmente de este régimen que yo sí creo que era una dictadura populista y después se degradó en un problema totalitario. Dictadura populista desde el principio, solo que muy matizada. Pero bueno, hubo una degradación de esas condiciones que necesita la democracia para vivir. Y por último, ayer la conferencia episcopal nos sorprende con un comunicado que es darle la espalda a todo lo que representa los valores occidentales. En este sentido me pregunto, ¿tú crees que de verdad los venezolanos tenemos arraigado lo que son los valores occidentales propios para poder reconstruir una Venezuela como se necesita? Bueno, en el mismo artículo lo lanzo ahí sin mayor explicación. Digo, hay que recuperar el Simón Bolívar europeo, occidental. Sí, somos bolivarianos y eso ya es una palabra fea, pero la nación venezolana también después del chavismo va a buscar su relación con Simón Bolívar y esto es un personaje formado en las ideas europeas y crea la idea de la nación venezolana sobre el molde de ideas europeas muy claras. Ahora yo creo que Venezuela está en una bifurcación. Un símbolo es el supermercado iraní, que cuando se llamaba Éxito yo compraba allí en Terrazas del Ávila.
Ahora, por cierto, la palabra Megasis es el nombre de una polilla, ¿no? Que se da en Irán, precisamente, en Hircania. Y está bien tener un supermercado iraní, pero también el portugués y el español y el italiano, entonces, por favor. Y la bifurcación es no iranización, sino africanización o europeización de Venezuela. Si sigue esta tiranía, vamos camino a África, que significa fuerte influencia de China, de Rusia, de Cuba, de Irán también, del islamismo, y mantener la población que ya ha vivido en gran parte una larga época de bienestar y de democracia, reducirla a la vida como puede ser en los suburbios de las grandes metrópolis africanas, donde no hay ciudadanos, sino mucha gente. Eso que hizo reflexionar a Ortega y Gasset hace 90 años sobre las masas como fenómeno moderno de gente que no son al final ciudadanos y que entonces crean estados totalitarios como el comunista, como el fascista, esta disfunción de la sociedad moderna. Y Ortega y Gasset, en su gran libro que va a cumplir 100 años el año que viene, La España invertebrada, dice: España se tiene que acercar a Occidente. Y llega a Berlín después de la barbarie nazi y dice a los berlineses, a los alemanes: acérquense a Occidente. Así que esto no es una cosa que esté dada de una vez por todas, sino hay bifurcaciones. La bifurcación venezolana es: vamos hacia África o vamos hacia Europa. Y creo que es fácil escoger. Y esto de no caer en la africanización de Venezuela, esto necesita un trabajo de mucha gente que se puede hacer ahora. Los obispos nos dicen, bueno, no ir a elecciones no es suficiente. Por supuesto que no es suficiente. Eso es una banalidad. No necesito a ningún comunicado de nadie para saber que tengo que hacer algo. Pero ¿qué puedo hacer si no es posible tumbar a esa tiranía y no se tumba con las próximas elecciones? Sí podemos trabajar con perspectivas, no solamente el miércoles, sino todos los días, para ver en qué contexto ponemos ese resurgir de Venezuela que queremos. Y esta nación necesita gente que piensa un poquito más largo, que lee un libro que tiene 100 años o escucha un discurso nuevamente de hace 70 años, para saber dónde queremos estar en 20 o 30 años en Venezuela. Y repito, no queremos estar como Lagos en Nigeria, sino queremos acercarnos a lo que fue la Caracas abierta a tanta gente con raíces europeas. Y esto es mi intento allí, y quiero hoy compartir con ustedes algo que nunca he compartido en público. Estoy trabajando en un libro ahora, después de ese artículo, también basado en muchas ideas de Ortega y Gasset, de cómo reconstruir Caracas, cómo reconstruir Venezuela. Lo quiero enfocar en Caracas con algunas ideas sobre el urbanismo y algunas ideas que no quiero compartir ahora, que van a ser quizás una pequeña provocación para los venezolanos y los caraqueños, que un alemán así, un museo, se atreve a escribir en un libro que espero sacar pronto. Bueno, yo celebro que estés en eso, porque una de las características del venezolano hoy y aquí es que está muy aturdido. Y aturdido significa con muchísima dificultad para pensar, porque el presente es demasiado pesado, y con muchísima desilusión como para imaginar un futuro. Y alguien tiene que hacerlo. Y en ese sentido, somos occidentales, en el sentido de que tenemos esas ligazones que nos permiten que unos imaginen por nosotros, que estamos en este momento aturdidos, cómo puede ser nuestro futuro. Yo quiero compartir con ustedes una experiencia que me marcó. Finales de los 90. Estoy caminando por los pasillos de la planta baja de Parque Central, un poco para que vean el contexto, ¿no? Estoy hablando con un funcionario norteamericano del Banco Interamericano de Desarrollo, y estamos hablando del peor momento de Perú, cuando en Perú las cosas estaban tan mal en el primer gobierno de Alan García, que la gente comía
agua de pollo, o sea, digamos que porque era la única fuente proteica a la que podían tener acceso. Y los venezolanos en este momento no nos imaginábamos que nada nos podía ocurrir, nos sentíamos absolutamente protegidos. Y este amigo me dice, ustedes, entre la descomposición económica que veo y el deterioro político, ustedes van en camino hacia la africanización. Bueno, los países tienen su velocidad, las pendientes a veces son más pronunciadas o menos pronunciadas, pero 40 años después, qué sé yo, 30 años después, uno puede apreciar que eso que se vio en su momento, que lo vio además alguien fuera de nuestro propio entorno, un funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo, joven, que era gringo, no lo vimos nosotros. O sea, y en ese sentido, digamos que la advertencia de Jorge es importante, porque Jorge habla en su documento una especie de tensión centrada en la imagen de Bolívar, entre el Bolívar tribal, absolutamente aislado, prepotente y sometido a sí mismo, del Bolívar que era y fue la expresión de Occidente. Entonces yo creo que eso es muy, pero muy importante tenerlo presente y está presente en la reflexión del documento que comparte con nosotros Jorge. Ahora, Jorge, hablando de valores occidentales, antes de ir al corte, tenemos 4 minutos, después volvemos, por supuesto, a la conversación. ¿De qué valores estamos hablando? Cuando hablamos de Occidente, ¿en qué consiste ese Occidente que a veces nos parece tan lejano, tan perturbador, tan lejano y perturbador, tan diferente a nosotros? Tú hiciste una especie de composición viendo el lugar ahora con Parque Central y el gringo que te habla y la composición viendo el lugar para Occidente es la polis, la ciudad, es Atenas, es Roma. Y de esto habla Ortega y Gasset en palabras muy bonitas. Hablando de Roma dice, no es que el Palatino, la primera colina habitada, es el núcleo y de allí creció Roma. No, Roma siempre incorporó cosas nuevas. Y así Venezuela ha incorporado cosas nuevas. Y Bolívar es un gran incorporador de ideas de libertad en el continente americano. Él importa cosas a Venezuela y con una visión muy grande a todas las Américas, ¿no? Y creo que esto es una idea muy importante, la composición de una sociedad de gente que son diferentes, de origen diferente, negros y morenos y blancos, con raíces libanesas y españolas, portuguesas, y todos estos conviven en una ciudad. ¿Cómo fue Atenas? ¿Cómo fue Roma? Y lo particular de Occidente, eso lo explica Ortega muy bonito, es que una nación es como esta ciudad antigua, algo donde todos aportan. Y la enfermedad venezolana, y creo que con eso podemos ir al corte, entonces era por el petróleo, la gente en Venezuela entendía que la ciudad y el país es donde yo agarro. Lo de la tarjeta esa de Manuel Rosales, mi negra, o como se llamaba, eso era la metáfora. Yo me agarro un pedacito de la riqueza nacional y me largo. Y simplemente el chavismo es que esto fue completamente hipertrofiado y gente como Rafael Ramírez y Alex Saab se agarran miles de millones de dólares. Pero ojo, ellos son solamente la absoluta hipertrofia de algo que es antioccidental, de entender la sociedad como algo donde yo voy rapidito, agarro lo mío y me largo. Y Occidente es lo opuesto, es un marco de instituciones donde todos tienen una oportunidad de participar y los que necesitan ayuda, como los enfermos, como los viejos, como la gente que tiene enfermedades toda su vida, reciban el apoyo que es posible porque esa sinergia de tanta gente diferente produce, es fértil, es próspera y permite un bienestar también a aquellos que necesitan la ayuda de la comunidad. Eso para mí es la esencia de Occidente y no lo que el chavismo ha hecho como idea de Estado
agarremos todos, los militares tienen las armas, eso significa que tienen el derecho de robarnos. Bueno, seguiremos conversando con Jorge Eickhoff, @Jorge Eickhoff, Eickhoff, por Twitter. Síganlo, un venezolano que en este momento está en Ucrania haciendo cosas interesantes, pero es alemán. Nació en Colonia. Seguiremos en este miércoles en Perspectiva, pero primero vamos a oír a Jackson Vargas, el bateador designado para la lectura de las noticias de hoy. Al alba con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física. Te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso y a través de Twitter e Instagram. O llámanos por el 0414-390-7434. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez, solo por RCR 750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. José Félix Oleta, médico internista y exministro de Sanidad y Asistencia Social, aseguró que hay un enfoque equivocado del régimen para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Sí, ciertamente. Recuerde que las cifras que nos están dando son las cifras de casos confirmados. Y ya sabemos que existe un retraso no menos de una semana, 2 semanas, de esos registros en realidad, en relación a la realidad del avance, de la evolución de la pandemia en nuestro país. Así que estamos recibiendo información de las infecciones que ocurrieron hace 15 días. Por lo tanto, se estima que el número de casos reales en este momento es muchísimo mayor. Concecomercio afirma que la actual situación política en Venezuela se resolvería con puntos de encuentro entre el oficialismo y la oposición. Sin servicio eléctrico se quedó durante varias horas este miércoles el Hospital Victorino Santaella de Los Teques en el estado Miranda. En internacionales, la OPEP vaticinó que la histórica caída anual del consumo petrolero a raíz de la pandemia del nuevo coronavirus será mayor de lo previsto hace un mes. Saldo de un policía herido dejó este miércoles tiroteo en un hospital de Estados Unidos. Y en los deportes, la Maratón de París, prevista para el próximo 15 de noviembre, fue suspendida debido a la pandemia del COVID-19. 11:32 minutos, a esta hora les narró Jackson Vargas. Les invitamos a que continúen escuchando Aquí se habla libertad.
Amigo ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso. Todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, estamos conversando hoy, miércoles de perspectiva, con Jorge Eikhoff, @Jorge Eikhoff en Twitter. Y teniendo presente siempre el documento, el artículo que escribió sobre Venezuela y Occidente, que lo hizo inspirado en un texto de Ortega y Gasset sobre la reconstrucción de Alemania después de la catástrofe nazi. En su cuenta de Twitter, que insisto es Jorge Eikhoff, Eickhoff, él colgó la forma de bajar el documento, un documento interesantísimo donde se mezcla la historia y las propuestas. De verdad, recomiendo a todos los que puedan pues, bajar el documento y leerlo con atención. Ahora, Jorge, tú propones una versión del país luego de la reconstrucción con una sociedad más fuerte, que es capaz de construir un orden liberal. Y dices que esa forma de reconstruir es de abajo hacia arriba y de afuera hacia adentro. ¿En qué consiste esta propuesta? Bueno, lo que ha generado el Estado petrolero, donde ya para empezar, el Estado, cuando empieza la nación moderna, digamos, sale en esa época cuando hablaba Ortega y Gasset en Berlín, el final de los años 40, una década y media después de Gómez, la elección de Gallegos, cuando Venezuela llega a la modernidad, el Estado por el petróleo ya era el actor más fuerte. En Europa no era así. El Estado llega tarde al juego. Hay grupos de poder, las sociedades, las ciudades nuevamente, los gremios, la iglesia, por supuesto. Todo eso estaba antes allí y era fuerte antes que aparece el Estado moderno. En Venezuela, por el petróleo, el Estado crea la sociedad y controla la sociedad. Y este tipo de Estado caído en manos de criminales, como pasó, sobre todo después de la muerte de Chávez, que preparó esto, ya no tienen legitimidad. Es un grupo que usa el Estado para enriquecerse a sí mismo y para esclavizar la población, porque el interés allí principal es la dominación en función de intereses de países que no son Occidente. Yo creo que Rusia es un país de Occidente, pero ahora se define cada vez más como una colonia de China, el proveedor de energía para China. Y Cuba quiere controlar Venezuela porque pensaban que con PDVSA el socialismo puede funcionar. Lo que pasó es que con el socialismo dejó de funcionar PDVSA, pero tenemos una sociedad venezolana acostumbrada a que el Estado hace todo y también los políticos. Y por eso son ahora tan colaboracionistas, porque la idea que tienen los políticos en la mente es no que hacen política representando la sociedad, no, política en un Estado petrolero así antioccidental es ir y agarrar mi tajadita
y ahora ya estamos al nivel de Luis Parra, de casi nada, los compras por casi nada, por viajecitos y vainitas. Antes, gente como los grandes chavistas roban a lo grande, ¿no? Diosdado y Ramírez y a sus testaferros roban a los ladrones y por eso son mega ricos. Y esto es la historia ahora del desastre. Por eso el desastre es tan grande que un modelo político, no una guerra, sino un modelo político equivocado, llega a producir este descalabro que en algunos aspectos es peor que una guerra. Es la segunda población a nivel del planeta refugiada, la venezolana, después de Siria, donde hay una guerra que ya tarda llevan una década en esto. Entonces, lo que creo que es una pista que hay que reflexionar y trabajar, y esto es ahora que se puede hacer mientras se esté sufriendo y mientras todavía esta tiranía está esclavizando más y más a los venezolanos, utilizando también la esperanza vana de elecciones parlamentarias. Eso es lo que critico con el comunicado de la conferencia episcopal. Muy correctamente dicen, los venezolanos están muy, muy deprimidos, pero no les puedes vender entonces una esperanza barata, que son las elecciones que los mismos venezolanos ya saben que no es una esperanza vana. Una de las grandes tradiciones del cristianismo es criticar a las esperanzas vanas y vacías, y poner sus esperanzas en lo que sí es válido, en lo que sí es sólido, y es el ser humano con su capacidad de aportar. Y allí vamos a esta sociedad que con este aprendizaje tan duro, y mira, yo creo que Alemania también, ahí en Alemania vinieron a bombardear las ciudades, y esto lo describe así muy gráficamente Ortega. Habla en una ciudad, Berlín, todavía destruida por las bombas, pero también destruida moralmente. Ahí estoy absolutamente seguro que entre los centenares de jóvenes y no tan jóvenes, 4 años después de la guerra, que le escuchan, había gente que sabían que habían cometido crímenes, ellos mismos con sus manos. Eso era un desastre adicional al desastre físico de la destrucción de las ciudades. Y esto es el aprendizaje tan caro, con millones de muertos en Alemania, que al final creo que Alemania, con la ayuda de Ortega y Gasset, de filósofos, de gente que piensa y trabaja, ha sacado algunas conclusiones. Como usted quizás saben, en una encuesta Gallup que se hace a nivel muy profesional, a nivel global, Alemania en varios años consecutivos es el país más popular en el planeta. Eso es por el fútbol, eso es por los coches, eso es por muchos factores. Pero ¿cómo Alemania a solo 75 años de la guerra llegó a eso? Porque sacó conclusiones. Y conclusiones de la catástrofe nazi. Y esto tiene que pasar en Venezuela también, y son mucha gente, y necesitamos la conferencia episcopal, necesitamos las distintas corrientes filosóficas y políticas, necesitamos las universidades, necesitamos los medios de comunicación, personalidades que comunican como ustedes lo hacen a través de RCR, para acompañar ese proceso necesario de aprendizaje de los venezolanos, porque sería una pena dejar el país tan destruido y 5 millones de venezolanos fuera y contando, sin sacar conclusiones que nos llevan a una sociedad y una convivencia mejor. Y esto es el trabajo que se tiene que hacer ahora, crear las condiciones en la comunicación, en el pensamiento, para que los venezolanos sean capaces de sacar conclusiones, rechazar el Estado que da dádivas, rechazar una política que solamente es búsqueda de rentas, un pequeño salario, si no es en el CNE, entonces es en la Asamblea Nacional, yo brinco y salto y veo dónde agarro algo. Esto creo que los venezolanos ahora lo van entendiendo, que una convivencia política no puede funcionar así. Esto cuesta trabajo, eso es doloroso, pero creo que este dolor va a tener al final frutos a mediano y largo plazo, con una sociedad más activa que realmente a través de elecciones, eso sí, pero también a través de múltiples formas de participación,
usa el Estado para sus fines y no una sociedad que es usada por el Estado y unos pseudo empresarios que son los enchufados, que los había antes del chavismo, gente que se llamaba empresario, pero en el fondo eran gente que buscaba renta del Estado petrolero con muy sofisticados esquemas de corrupción y tan comunes y tan acostumbrados que ya nadie se daba cuenta, y eso ha creado esta cultura de un Estado hipertrofiado que tiene sus tentáculos en toda la economía, y cuando cae en manos de criminales genera esta catástrofe totalizante que la gente lo ve ahora en un país petrolero sin gasolina, por ejemplo. Miguel. Tú en tu artículo y en esta intervención hablas de la necesidad de reconocer lo que es lo propio y lo común. Y eso es vital para hacer esa reconstrucción que tú haces, ¿no? O que tú estás señalando. Porque vamos a partir de un hecho. En la política, político, por lo menos vamos a ponerlo en los últimos 30 años, porque los 10 últimos años de nuestra democracia fue así, entendió lo común como propio. Y es por lo que tú estás diciendo. La renta petrolera, una parte es para mí, y la renta petrolera era lo común. El asunto es que como toda renta y como toda ciudadanía muy ingenua y muy tolerante, pues eso termina beneficiando de manera corporativa a quien ejerce la política. Ahora bien, tú hablabas también de una reconstrucción parecida en Venezuela a lo que fue Alemania. El asunto es que yo, leyendo tu artículo y escuchándote ahorita, creo que tenemos un problema adicional los venezolanos, y es que todas nuestras instituciones, la intervención anterior con la reconstrucción que tú planteas dual, de abajo hacia arriba y de afuera hacia adentro, necesitamos depurar todas las instituciones. No solamente las instituciones políticas, sin duda alguna, o sea, la intermediación política en Venezuela ya no existe, los partidos políticos son tomados como grandes corporaciones para buscar beneficios cohabitando con el poder, pero también las instituciones de la sociedad, la academia se ha volcado a ser parte, a ser instrumento de esas corporaciones, y lo vemos incluso en las universidades estudiantiles. O sea, no hay nada que la corporación política no haya tomado. Entonces, eso pasa por rejuvenecer y volver a crear esas instituciones. La academia es el instrumento perfecto para el totalitarismo, porque le da sustancia a toda esta maquinaria totalitaria. Y yo te pregunto, ¿cómo podemos los ciudadanos remozar? Porque yo no estoy de acuerdo cuando tú hablas de la reconstrucción de Venezuela. Yo creo que es la construcción de un país. No podemos reconstruir nada de lo que venga anteriormente. Fue una época maravillosa donde tuvimos grandes aportes, grandes aprendizajes, pero también grandes vicios. Un poco también lo recogía Arendt en su biografía, lo que me comentaba Flor, que comenté antes, pero también Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, cuando habla de la rebelión de las masas, su preocupación es que hay unos ciudadanos que no están preparados para sus asuntos públicos y lo hacen. Entonces nosotros no podemos reconstruir Venezuela, tenemos que construir Venezuela. Considerando que tenemos que construir Venezuela y considerando que tenemos que remozar todas las instituciones políticas, sociales, ¿cómo puede hacer el venezolano, la sociedad venezolana, para hacer ese trabajo sin que caigamos en un chantaje de cacería de brujas, de antipolítica y todos esos chantajes que tú ya bien conoces porque de alguna manera los viviste aquí? Sí, mira, hubo dos grandes proyectos de los cuales también habla Ortega y Gasset, de construir todo desde cero. Y para construir algo desde cero tienes que limpiar. Eran dos grandes proyectos de limpieza, y uno era el comunismo y el otro el fascismo. Y eran al final estados que decían esa población físicamente y hasta el asesinato. Y el comunismo dice el burgués,
lo tenemos que sacar. Y de repente eran muy generosos definiendo aquí en Ucrania un pobre campesino porque tenía una vaca, era un burgués, y había de los comunistas definiciones que en Ucrania merecía quitarle todo y sacarlo de la sociedad, y literalmente mataron a millones a través del hambre. Así que no soy muy amigo de los proyectos que dicen tenemos que cambiar todo. Bueno, yo diría hay que arar con los bueyes. Son los venezolanitos así como son. Son los políticos venezolanos así como son. También son los intelectuales así como son. Y para ellos y con ellos queremos hacer algo diferente. En Alemania, la Alemania de Adenauer, donde habla Ortega y Gasset en el 49, era una Alemania con muchísimos nazis reciclados. Y la Alemania comunista en Berlín Oriental, ahí también tenían que reciclar los nazis simplemente porque eran tantos. Y tenemos ya en la oposición venezolana muchos chavistas reciclados, y algunos no tanto, y luego se reciclan así y así, y esto este desastre que estamos viendo ahora, y uno pierde ya, y ahora bailan de repente los obispos y nadie entiende ese baile que están dando allí de repente, y confunde mucho a la gente. Pero yo creo que tienes que pensar para esta gente que han sufrido de una distorsión en la vida política muy grande durante mucho tiempo, que es esa hipertrofia del Estado. Y esto va a ser, en eso estoy trabajando ahora, reflexionar desde la ciudad, como lo hace la filosofía clásica, Platón, Aristóteles, hasta Tomás Moro, porque la ciudad es ese gran espacio donde gente que son muy diferentes, que no simpatizan necesariamente, todos que viven en Caracas saben del ruido del vecino, y si tú vives en el barrio, eso del ruido del vecino es una cosa muy seria los viernes y los sábados, y entonces no simpatizas necesariamente con este vecino, pero igual hay una convivencia, y creo que hasta en estas condiciones tan precarias hay vecindarios, hay todavía ciudad. ¿Qué es esto, la ciudad? Es una forma de organizar a la misma gente que son todos flojos o desordenados o inconstantes, buscan su ventaja, tienen gustos diferentes. El tema de la música muy alta en el barrio no es solamente el volumen, sino es el volumen de dos músicas muy diferentes al mismo tiempo. Y eso entonces es parte de la vida en la ciudad. Y creo que esto es el pensamiento. Hay un premio Nobel de Economía, Lina Ostrom, que reflexionó sobre esto, cómo se organizan, o ella estudió en el campo muchas formas de administración de bienes que están en común. Y creo que esto los venezolanos lo tienen que volver a descubrir, que la ciudad, que su país es algo que tienen que organizar juntos, aportando. También van a recibir algo, pero este aportar también es importante, y esto significa espacios, y la ciudad clásicamente es esto, a diferencia del pueblo o del asentamiento tribal, donde la gente se parece mucho y hay un cacique que dice ahora no hay música, aquí hay silencio. En la tribu todos cuando después de una hora después de la puesta del sol a dormir. Eso es la ciudad no es esto, no hay cacique en la ciudad, cada uno se acuesta cuando le da la gana, pero igual de alguna manera estos ciudadanos en una ciudad se acostumbran a convivir a pesar de no ser de la misma tribu y a pesar de no compartir muchas simpatías con toda la gente que tiene cerca en una ciudad. Esto creo que es lo que hay que hacer con esta gente que es. Desde luego habrá gente que tiene que ir a la cárcel, o van con sus millones, se los van a agarrar y van a gastarlos bien lejos de Venezuela, ojalá, pero van a quedar millones y se van a organizar también. Va a haber un chavismo, post-chavismo de alguna manera organizada.
Ojo, en Alemania los crímenes eran tan grandes que el partido nazi y símbolos nazis, etcétera, eran prohibidos, pero los nazis no los podían prohibir porque eran seres vivos y tenían que hacer su proceso de catarsis, de cambio a nivel individual. Muchos lo han hecho, otros no tanto. Y creo que estas formas de convivencia, eso es lo que hay que cuidar. Quizás esto es la intención, también lo quiero pensar así, detrás de estas reflexiones tan torpes de la conferencia episcopal que han visto la luz y en estos días y han creado mucha confusión. Y espero que los obispos logren aclarar esto y volver a ser guías confiables de la gente, como lo han sido durante mucho tiempo. Mira, Jorge, tenemos que volver a conversar porque hay algunas cosas que no vamos a poder abordar ahorita porque quedan 4 minutos. Pero mira que tengo un amigo que se llama Darío Salas que me escribe, en Europa, y tú lo dices en tu artículo, tú no escabulles el problema. ¿Cómo hacemos con los estados fuertes? O sea, ¿cómo hacemos para que el estado fuerte no traicione al ciudadano? Y él lo dice, bueno, la burocracia en Europa es muy fuerte, el estado sigue siendo el gran empleador. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que hay que hacer para que, aun siendo estados demasiado fuertes, no terminen sometiendo al ciudadano? Yo soy de los que cree que los estados hay que limitarlos, pero digamos que la realidad es tal y como viene, ¿no? Mira, el Ortega me gusta, es un liberal de derecha, digamos así, perseguido tanto por la República Española como por Franco. Franco lo dejó vivir en España mientras hablaba ahí en Berlín, creo que su casa estaba de vuelta en Madrid, pero bajo la condición, era una cohabitación con la dictadura de Franco, un estado fuerte y exuberante, y que le dijo al filósofo, tú puedes viajar por el mundo, tú puedes tener tu casa aquí en Madrid, pero en la política española no te vas a meter, te vamos a mandar para afuera. Y así él también encontró ahí su forma de vivir, que es un liberal de derecha, que sabe que sí, el Estado hay que controlarlo, el Estado se transforma en un monstruo como el Estado comunista o el Estado fascista, o como hemos visto a una manera menos brutal, menos sangrienta, el Estado petrolero, cuando cae en manos de gente sin escrúpulos, genera este desastre que vivimos ahora en Venezuela. Así que yo soy demócrata cristiano, Adenauer y estas cosas, y la economía social de mercado, equilibrio entre Estado y sociedad, pero este señor Adenauer también era un viejo cuando llega al poder, había vivido la Primera Guerra como alcalde de mi ciudad natal, Colonia, había vivido ya como retirado, él se pensionó, él tuvo buen tino para casarse 2 veces con unas señoras ricas que luego se murieron pronto y quedó con 2 herencias así. Así que tuvo tiempo para reflexionar. Pero es un tipo así, y un Ludwig, eso es gente que ha acumulado experiencias en grandes catástrofes. Y eso es lo que dice Ortega. Las catástrofes son lo normal en la historia. O sea, los venezolanos tampoco, hay problemas en el mundo, tampoco pueden esperar que ahora vienen Estados Unidos para resolver el problema venezolano. No, hay muchos países con problemas, y muchos con problemas aún mayores que el problema venezolano. Entonces son estos procesos de aprendizaje que permiten que élites en la sociedad sepan que al Estado hay que controlarlo y no dejar que se meta en todo y ellos mismos solamente usarlo para su beneficio. O sea, élites que cooperan con el Estado sin vivir de este Estado, sin saquearlo y sin buscar que este Estado crezca y se meta en más aspectos de la vida de cada uno. Eso es un liberal de derecha, más o menos, y por ahí iría lo mío, combinado, por cierto, con el mensaje cristiano de la ayuda a el que lo necesita, y eso para mí claramente también es una función del Estado, y también en gobernabilidad, en estabilidad del Estado aporta si el Estado
es también un Estado con programas sociales para los que lo necesitan. Y como siempre, el mayor programa social que puedes hacer siempre es la educación. Y creo que hay ejemplos de la historia venezolana de grandes logros de educación para mucha gente que ha creado estos venezolanos tan capaces que en el exilio, a donde vayas, Estados Unidos es el mejor ejemplo, siempre es la comunidad migrante más educada, y esto es un efecto también, hay que decirlo, de esta historia venezolana de un Estado que da oportunidades a la gente. Mira, nos quedan muchas cosas por conversar. Hay una imagen de un libro de la Fundación Adenauer sobre Konrad Adenauer, y es Konrad Adenauer, anciano ya, me imagino, viendo las ruinas de la Catedral de Colonia. Y a mí siempre esa foto, conociendo después que fue canciller y responsable de la restauración de la primera etapa, ¿qué estaría pensando él como alemán por dónde comenzar la reconstrucción de un país que por razones harto conocidas se vio sometido a tal nivel de bombardeo y de destrucción de la ciudad? Pero lo hablaremos otro día. Muchísimas gracias a Jorge Eickhoff y por supuesto al contertulio Miguel Fontán por este programa que yo creo que va a ser de colección. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Zarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano, nuestra productora José Gregorio González, en los controles Jackson Vargas, que hoy leyó las noticias antes de irse con Marilia García, cada uno a su casa. Y recuerden lo que al final dice la letra, maravillosamente interpretada por Leszek Swidziński, esa letra que escribió, que musicalizó Puccini en 1926 en esa ópera Turandot. Al final la noche se disipará y al amanecer seremos capaces de vencer. Y ese que sea el mensaje para nuestro país hoy miércoles. Gracias, Jorge, por pensar en Venezuela, con Venezuela y por Venezuela. Porque al final, vincheró. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR